Bienvenidos a esta quinta parte sobre el tutorial de introducción al lenguaje R, en donde vamos a estudiar la carga y descarga de datos, en particular el manejo de hojas Excel. Veremos también el manejo de unas funciones sapply, lapply y el muestreo aleatorio. Y finalmente el manejo de datos almacenados en data frames y cómo hacer de una forma rápida y eficiente la minería de datos. Bien, vamos a empezar. Tenemos nuestro RStudio abierto. Tenemos las fichas que hemos ido escribiendo. Vamos a copiar, como siempre, las primeras líneas para dar la ruta de acceso. Abrimos una nueva ficha, RScript. Pegamos esa ruta de acceso hacia el Working Directory y la ejecutamos. De manera que ahora ya tenemos establecido de forma correcta nuestro directorio de trabajo. Para poder correr este código que vamos a escribir, pues necesitamos que en nuestro directorio de trabajo, es decir, en la dirección que hace el papel este para vosotros, pues tengamos el fichero car en formato de hoja Excel, el fichero car en formato de texto y el fichero car en formato CSV, separado por comas, ¿de acuerdo? Estos los podéis bajar del propio campus virtual. Bueno, pues entonces empezamos con nuestra importación y exportación de datos. Importación y exportación de datos. Bueno, vamos con la primera opción, que sería opción 1. Es la más sencilla, no es muy útil, pero bueno, conviene saberlo, que es utilizando el portapapeles, ¿no? Copiamos los datos, al portapapeles y los importamos. Perdemos los nombres de las columnas. Entonces, por eso no hace falta copiarlos. Los coge como datos, no como nombres de columnas. Bien, pues vamos a abrir la hoja Excel. Nos vamos aquí, abrimos la hoja Excel, car. Por ejemplo, supongamos que esto sería la primera fila con los nombres de las columnas, lo vamos a dejar. Voy a coger las 10 primeras filas, que llegaría hasta la 11 en este caso, las voy a copiar al portapapeles y a continuación pues me vengo otra vez al código y voy a escribir lo siguiente. Voy a crear un nombre, data1, en donde voy a almacenar esos datos con ayuda de la función readTable. Todas las funciones que sirven para importar datos empiezan por read. Y voy a poner aquí clipboard para decir que tengo que importar lo que está pegado en el portapapeles. De manera que ahora, si escribimos data1, pues obtendremos todos los datos que he copiado. Podemos, naturalmente, seleccionar datos pues al estilo de lo que hemos visto en vídeos anteriores, las 2 primeras filas, todas las columnas. También podemos hacer pues las 3 primeras filas, por ejemplo, o si queréis la columna 3 a 5. Aquí las tenemos, ¿de acuerdo? Con todas las filas. Vamos con la opción 2, que ya va siendo más útil. Opción 2. Opción 2, tenemos, pues, importamos desde un fichero de texto. Por ejemplo, esto puede haber sido creado a partir de la misma hoja Excel, como es el caso aquí, ¿no? Y queremos importar también los nombres de las columnas, porque son muy informativos, ¿no? Acerca de
del significado de esos datos, ¿no? Y esto lo precisamos escribiendo header, encabezamiento, igual a true. Entonces vamos a crear un nuevo nombre que es data2 y aquí vamos a almacenar red.table. No le tengo que explicar ninguna ruta de acceso. ¿Por qué? Pues porque el fichero de texto ya está aquí. Documento de texto está dentro de mi área de mi área de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tengo que dar el nombre, que es car.txt, y luego explicarle que quiero importar también los encabezamientos. Entonces tengo que poner que header es igual a true, esto es opcional, ¿eh? Y tenemos que llamarlo correctamente data2, de manera que ya tendría importado data2. Fijaros que aquí data2, si miramos a ver qué es lo que contiene ahora la variable data2, pues resulta que los datos que hemos importado, data2, fijaros que se ha llegado al final, ¿no? Es decir, que hemos importado las 100 primeras líneas y el resto, 67.756 filas, pues han sido omitidas. Bien, pues podemos tener una impresión de cómo son los datos, una impresión global con la función fix. Vamos a hacer un fix sobre data2 y se va a abrir una nueva ventana, que es esta de aquí, en donde tenemos nuestros datos. Desde la primera fila, con los nombres de las columnas, se trata de un fichero de datos sobre siniestros de coches, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el valor del vehículo, la exposición al riesgo, el número de siniestros, bueno, la cuantía del siniestro, el número de siniestros, la cuantía, en fin, una serie de características, y aquí sí que podemos ir hasta el final de la lista, que son 67.856 datos. El flujo R no va a correr hasta que no cerremos esta ventanilla, de manera que la tenemos que cerrar y a continuación, pues, por ejemplo, si queremos saber cuál es la longitud de esto, pues podemos escribir data, cuántas filas tiene, pues podemos fijar una columna cualquiera, por ejemplo la tercera, y me salen 67.856. Si por el contrario lo que yo quiero es saber cuántas características tiene, cuántas columnas, ¿eh? Esto sería el número de casos y ahora el número de características de cada caso, pues lo que hago es que fijo una fila. Me da igual cuál, la cuarta, por ejemplo, y me sale que hay 10, que son las 10 columnas que veíamos antes. Naturalmente podemos seguir haciendo selecciones. Por ejemplo, podemos seleccionar desde la primera fila hasta la sexta, la séptima columna y la octava. Sí. Entonces tenemos que aquí ha salido la edad del vehículo y el género del conductor, del asegurado. ¿De acuerdo? Pero al incorporar nombres, pues podemos acceder de una forma mucho más sencilla con ayuda del dólar. Como ya sabemos, el dólar nos sirve, ¿no?, para ir directamente a hacer una extracción de datos. Vamos a ver, había una columna que se llama exposición, exposure, y vamos a pedirle que nos haga las tres primeras, las exposiciones al riesgo de los tres primeros riesgos, las tres primeras filas, vaya. Entonces estas son estas de aquí. ¿De acuerdo? Es lo mismo que si hubiese escrito data 2 y pues de 1 a 3, las tres primeras filas, en la segunda columna que es la de la exposure. Bien, también podemos extraer con ayuda de un vector, como hicimos si no son correlativas, ¿no?, los casos que queremos extraer, pues podemos decir que me extraiga el género, gender, de una serie de casos, y esos casos se los doy en forma de vector. Por ejemplo, estoy interesado en saber el género de la póliza 50.000 que hay en mi lista, de la 60.001 y también de la 65.000.
manera que me sale, es data2, perdón, el nombre de la variable, y lo que me sale es que es male, female, male, ¿no? Hombre, mujer, hombre. Bueno, vamos a ver la tercera opción. Esta es muy importante, la segunda opción es algo que utilizaremos y veremos cómo con este menú que hay aquí de importar datos podremos ahorrarnos la escritura de código o simplemente escribirlo aquí, copiarlo de una ventanilla que se abre y pegarlo, ¿no? Pero vamos, de momento vamos con la opción 3, en donde en esta opción 3, la opción 3, pues utilizamos, eh, importamos desde un fichero CSV, que quiere decir separado por comas, donde los datos están separados por comas. Los ficheros de texto están separados por tabulación. Bien, pues aquí la instrucción es la misma, solo que tendremos que hacer alguna precisión. Es una red table también, pero no es table, en este caso es CSV, CSV2. Y aquí tenemos que explicarle que queremos el fichero CSV que tenemos en nuestro directorio, que en este caso es este de aquí, separado por comas. Bien. Eh, eh, Vamos a, si queréis poner cuál es la separación, pues podéis poner que son comas. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería, lo almacenamos en la estructura data3 o en la variable data3, ejecutamos y ahora otra vez tenemos lo mismo que antes. Naturalmente que podemos seguir haciendo nuestra data3 y nuestro acceso a través del dólar. En este caso había un valor del vehículo que se escribía así, vehicle, VEH y value, ¿no? Y querríamos saber el valor de los vehículos que van del 107, del 100, perdón, al 107, ¿no? Que son estos. Y están en formato de carácter, por cierto. Bueno, otra posibilidad es la de utilizar el menú, y aquí va a ser el primer caso en que vamos a tener que descargar un paquete de ayuda. Opción 4, están utilizando el menú. Utilizando el menú import datasets. Bueno, fijaros que si me voy aquí, tenemos un import dataset y podríamos utilizar esto de aquí. Vamos a importar una Excel y me dice que para hacer esta importación de datos necesitamos este paquete readxl. Entonces parece ser que aquí no, entonces le vamos a decir que sí, que nos lo instale. Ahora mismo lo está instalando, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a cancelar para ver dónde se ha puesto el paquete. El paquete se ha colocado, la user library, pues tiene que estar por aquí en la R. readxl, es este el paquete que antes no estaba y que ahora hemos importado. Bueno, ahora podemos irnos entonces al import dataset, vamos a importar desde Excel y simplemente lo que tenemos que hacer es buscar. Bueno, se ha abierto directamente porque se abre directamente en nuestro directorio de trabajo. Esta es nuestra hoja de cálculo Excel, cuidado no equivocarse con el separado por comas o en fin, o el documento de texto. Vamos a traer este. Bien, pues aquí tenemos, ¿no?, nuestro fichero. Entonces, fijaros que aquí tenemos el nombre del fichero. Podríamos elegir cuál es la hoja dentro del fichero Excel que queremos importar. En este caso, como solo hay una, no tenemos que explicarlo, cuál, ¿no? No queremos... vamos a ver, esto es importante, la primera fila, que es esta de aquí, se trata como nombres, no como datos.
Y Open Data Viewer es que abra esto de aquí. Lo interesante es que aquí tenemos el código que sería equivalente a utilizar este menú. Lo vamos a copiar un momentito. Lo copiamos y aquí le decimos que sí, que lo importe. Bueno, automáticamente se abre una ventanilla en donde vemos, aquí, en otra ventanilla, pues, que sería parecido a lo que ocurría con el fix, solo que esto es mejor porque no interrumpe el flujo, puedo seguir trabajando, en donde aparecen todos nuestros datos de nuestra hoja de Excel hasta pues, la última fila, que es la 67.856. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a cerrarlo. Y vamos a pegar aquí lo que hemos visto antes. Vamos a cerrar esto. Vale, lo hemos perdido ya. Y vamos a pegar las instrucciones. La librería redxxl, esto ya no hace falta porque ya lo hemos ejecutado. Lo hemos ejecutado con los botones, ¿no? Pero si realmente queremos cargar una librería, esta es la instrucción para la carga de librería, que si yo la ejecuto ahora, pues no pasa nada, simplemente es que ya está ejecutado, ya está cargado, ¿no? Y esto es la instrucción que se puede ejecutar gracias a que esta librería está cargada en la memoria, ya lo tenemos, y ahora para que se abra la misma ventanilla que antes, pues tenemos que hacer un view y aparece. ¿De acuerdo? Fijaros que lo importante ahora es que tenemos que nuestra hoja de Excel está almacenada en car. De manera que ahora para hacer car, dólar, por ejemplo, gender, y pues de la primera y la segunda fila, pues tendríamos que hacer esto. Bueno, perdón, porque hemos puesto una mayúscula cuando es una minúscula. Tenemos un número incorrecto de dimensiones porque realmente esto ya es el vector. Los dos primeros genders es femenino y femenino. Entonces podemos manejar el import dataset directamente, que es lo más cómodo, y si nos hace falta copiamos el código que sale en la ventanilla. Bien, entonces hasta aquí para la importación de datos. Vamos a ver a continuación cómo podemos, cómo se exportan los datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues para ver esto, vamos a utilizar siempre un fichero de texto, es decir, que nuestros datos se van a convertir en ficheros de texto. Vamos a escribir esto, exportar a un fichero de texto. ¿Dónde se va a depositar este fichero? En nuestro directorio de trabajo. Si no, tendremos que especificar un nuevo directorio en la función que voy a utilizar a continuación. Y esta función ahora se llama write, como es lógico, table, y en table, write table, tenemos data, lo vamos a llamar, vamos a coger data 3, que era el último que cargamos. Bueno, está cargado lo penúltimo, este de aquí, ¿no? Data 3, y le tenemos que dar un nombre. Entonces vamos a llamarlo datos export.txt. Entonces ejecutamos esto y ahora si me voy al directorio de trabajo veré que hay un nuevo fichero que se llama datos export donde están todos nuestros datos exportados en modo texto. Bien, pues vamos a ver algo de manejo de data frames a continuación. Manejo de data frames. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues supongamos que queremos concatenar filas. Queremos concatenar filas de
dos data frames con iguales estructuras. Bueno, pues entonces aquí sigue funcionando una función que ya hemos utilizado para vectores y que se llama cbind. Entonces vamos a coger, por ejemplo, un vector que es año y vamos a poner una repetición de 2014. Y lo vamos a repetir 5 veces. De manera que al final el resultado de año pues es este. 5 veces 2014. Ahora vamos a poner unas marcas de coche. Entonces voy a poner un vector, en donde en este vector voy a poner pues Renault, a continuación, por ejemplo, Ford, luego SEAT, vamos a poner unas Citroën, tenemos que tener 5, Citroën y finalmente un Peugeot, de manera que aquí marca sería este vector de caracteres. Bien, pues vamos a poner una variable que la voy a llamar más columnas, porque son las columnas que vamos a agregar, más calls, y a esto le voy a llamar un data frame, en donde ponemos año y marca, de manera que la primera columna va a ser 2014 y la segunda las marcas, marca. Entonces, si ejecutamos esto, siempre y cuando escriba bien la instrucción, que es data frame, pues escribimos más calls, aquí, lo ejecutamos y tenemos esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya veis cómo hemos pegado y hemos formado un data frame de 2 columnas, ¿no? Vamos a hacerlo con una estructura algo más complicada. Vamos a coger una variable que se llama datos más calls y aquí voy a hacer lo mismo pero con nuestros datos, ¿no? Pues voy a hacer un cbind. Para estar seguro de que se trata de la misma estructura, pues en realidad voy a fusionar los mismos datos. Data 3, que están en dos variables distintas, y data 2. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si hacemos, por ejemplo, un sobrevuelo, head datos, esto quiere decir que me coge solamente un cierto número de filas, las primeras para que quepan en la pantalla. Head. Entonces, ejecutamos esto, pues aparece esto que veis aquí, donde pues tenemos digamos, esto se corresponde con el data 2 y luego vuelve a empezar, seguiría la línea, aunque esto estaría aquí al lado. Si queréis lo podemos volver a ejecutar con la ventanilla más grande para que veáis cuál es el efecto. Bien, aquí lo veis mejor. Es que, bueno, pues todo empieza vehicle value, aquí está data 2 y aquí empieza el data 3. Desde aquí. ¿De acuerdo? Bien, esta es la forma de pegar. Vamos a cambiar un poco de tema, de temática, y vamos a ver cómo se puede aplicar, una función de golpe a una estructura. ¿No? Conservando dicha estructura o obteniendo al final una lista o una matriz. Bueno, pues vamos a poner esto un poquito mejor con una almohadilla. Vamos a traernos esto para acá y vamos a coger primero pues unos datos que los vamos a llamar D, a los cuales les vamos a aplicar las funciones, ¿no? Que vamos a ver a continuación. D le asignamos pues un data frame que sea, por ejemplo, X, va de 1 a 5, esto es la primera columna,
y la segunda columna, I, vamos a llamar, pues también son 5 números, va de 6 a 10. ¿De acuerdo? De manera que si yo escribo D, aquí tenemos D, la columna X y la columna Y. Entonces, vamos a ver cómo garantizarnos que podemos, con la función lapply, podemos aplicar una función a los datos D, una función que la vamos a llamar function, que tiene como parámetro a x y que es la función, por ejemplo, pues 2 elevado a x. ¿De acuerdo? Si hacemos esto, pues aquí tenemos. La razón de que la primera letra sea una L es que el formato que quiero es la lista. Aquí tendríamos esta x, 2 elevado a x es esto. Y 2 elevado a y es esto. Está metido dentro de los componentes de dos listas, la primera y la segunda, los dos escaparates. ¿De acuerdo? Podemos cambiar la función y poner, por ejemplo, pues una función que sea, pues, por ejemplo, copiar. Para cambiar la función cambiamos aquí y ponemos, pues, yo qué sé, el logaritmo neperiano de x. Y aquí tenemos el logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? En este caso, si lo que quisiéramos es tener una matriz como salida, pues tendríamos que aplicar la misma función, pero empezando por sapply. Entonces tendríamos una sapply y haríamos lo mismo. Copiaríamos esto, lo meteríamos dentro y ahora lo que tenemos es una función, perdón, una matriz, ¿de acuerdo? Si vemos lo que es, bueno, no la hemos guardado en ningún sitio, pero la clase de este objeto es el de matriz, ¿no? Si ahora lo que queremos es aplicar otra función que sea, por ejemplo, pues, el máximo, a ver si así funciona. Bueno, tendríamos el máximo de x, tendríamos 5 y 10, que son los máximos de la x y el máximo de la y. Estas son las funciones lapply y sapply que sirven para aplicar a una función a toda una estructura de datos, ¿de acuerdo? Bueno, cambiamos ahora otra vez de tema y nos vamos al muestreo. Muestreo aleatorio. Este es un tema importante que se utiliza mucho y la función es sample. Es muy sencillo. Vamos a ver cuántos números de columnas en row, perdón, de filas, tiene la estructura data3. Eran 10, creo, ¿no? No, perdón, filas eran 10 columnas y 67.856 filas. De hecho, si queremos calcular la dimensión de data3, pues nos sale 67.856 filas y 10 columnas. Bueno, como se trata de una permutación, lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, vamos a simular, ¿no? De manera que entonces necesitamos fijar una semilla para la simulación. Vamos a coger la semilla, una que nos acordemos, la 1, 2, 3. Ya está fijada. Y a partir de aquí vamos a hacer sample y vamos a muestrear los números que van del 1 a n row data 3, que hemos visto que son desde 1 hasta 67.856, y queremos extraer 10 números aleatoriamente. Aquí tenemos 10 números extraídos aleatoriamente. ¿De acuerdo? Vamos a escribir otra vez esta función, sample. Claro que aquí pone replace false. En general quiere decir que cuando utilizamos, como hemos hecho aquí, no lo hacemos con reemplazamiento. Pero voy a hacer un experimento sencillo. Voy a hacer de 1 a 5.
quiero sacar dos números, y voy a ponerle replace igual a true, con reemplazamiento. 3 y el 4. Bueno, podemos probar el 1 y el 3. Tenemos un poquito de mala suerte, porque al haber reemplazamiento, pues puede salir otra vez el mismo, como ha ocurrido aquí, el 1 y el 1. Pero si esto no lo explicamos, si lo quitamos, como era el caso antes, nunca nos puede salir el mismo número. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es la función sample. Podemos elegir, a veces es muy importante para hacer conjuntos test y conjuntos de prueba, para validar un método estadístico, un modelo estadístico, un modelo de aprendizaje máquina, pues es muy importante introducir esto en el subíndice data3 y, por ejemplo, vamos a hacer un sample. Aquí tenemos, copy, que me coja líneas, 10 líneas aleatorias, ¿de acuerdo? Con todas sus columnas. Naturalmente aquí normalmente pues no se haría con 10 líneas, se haría con el 70% de las líneas, por ejemplo, y validar el modelo para hacer la prueba y validar el modelo con las otras restantes, el 30% restante, ¿no? Pero si aquí podríamos poner, por ejemplo, que esto es el conjunto de prueba, y entonces ya lo tendríamos. Sobre todo porque si fijamos la semilla justo antes, para que sea esa la que se ha utilizado al extraer el conjunto de prueba, pues entonces podemos siempre reproducir ese conjunto de prueba, aunque la extracción haya sido aleatoria, porque disponemos de la semilla. Entonces, bueno, pues aquí tenemos prueba. Aquí están los 10 primeros. Lo voy a volver a ejecutar con esto un poquito más grande. Aquí está. Y si lo vuelvo a ejecutar ahora, pues me saldrá otra vez lo mismo, porque es con esa semilla. Ahora bien, si cambio la semilla, la cambio a la, pues por ejemplo, la 321, pues ya el conjunto de prueba va a cambiar porque la simulación será distinta. ¿Entendido? Esto es un truco muy útil, esto de meter la función sample dentro del subíndice en las filas para obtener conjuntos de prueba y naturalmente conjuntos de test. Bueno, vamos a continuar y continuamos esta vez con lo que sería la ordenación y el ranking, ¿no? Ordenación y ranking. Vamos a ver qué es esto. De data frames. Vamos a ver primero lo que es el sorting u ordenación de vectores. El sorting u ordenación de vectores. Bueno, vamos a tomar un vector. Un truco para no tener que volver a escribir el nombre de la variable para ver su contenido es escribir la ejecución entre paréntesis y automáticamente ofrece el valor que hemos asignado, ¿no? Entonces vamos a poner C y vamos a copiar una serie de valores que tengo por aquí para que vaya la cosa más rápida. Bueno, pues bueno, no va tan rápido, pero ya lo tenemos. Este es el vector W, ¿de acuerdo? Podéis poner el vector que queráis, en este caso es el 4, 9, 10, 3, 4, menos 1, 20, 7, 2. Y vamos a preguntar por la longitud de este vector, la longitud de W, que es 9. Bueno, pues si queremos ordenar este vector en términos crecientes, simplemente tenemos que escribir sort W y me aparece del más pequeño al más grande. Si lo queremos al revés, en decreciente, pues tenemos que escribir un nuevo parámetro aquí dentro, separado por una coma, que es decreasing igual a true. ¿De acuerdo?
Ya está. ¿Mm? Vale. Vamos a introducir valores NAs, not available. Para ello, como la longitud de este vector es 9, le voy a asignar una longitud superior para que automáticamente aparezca un valor NA. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 12. Clic. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Vamos a ver. Si ordenamos, teniendo en cuenta que hay valores que están missing, ¿no? Que no están available, pues vamos a intentar hacer un sort de W y le digo que na.last sea true, sea verdadero. Eso quiere decir que va a colocar todos los NAs al final. ¿eh? Si por el contrario hago la ordenación diciendo que eso sea falso, false, pues lo va a poner al principio. Bueno, esto en cuanto a la ordenación. ¿Y qué es el ranking? El ranking es muy importante. El ranking es la ordenación de los subíndices de un vector. Vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, pues quiere decir que clasifica los subíndices de menor a mayor componente. Los subíndices del vector de menor a mayor componente. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a coger de nuevo el vector W, que es este. Y vamos a decirle que ordene el vector. Ordene W. Bueno, pues entonces lo que tenemos es que, fijaros, ha aparecido primero el 6. ¿Por qué? Porque el más pequeñito está en el subíndice, este es el vector W. Entonces, el más pequeñito es el -1, que ocupa la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso aparece aquí el 6. Es la posición que lleva el coeficiente más pequeño, donde está situado el coeficiente más pequeño. A continuación tenemos, pues, la siguiente sería la 9, que sería este 2. Por eso aparece la 9. A continuación, la cuarta, que sería este 3, y así sucesivamente. Fijaros que aquí aparecen los NAs como los más grandes. 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de llamar al vector W un poco rocambolesca o barroca sería decir W y poner en el subíndice order W. Y entonces aparece el vector ordenado. Esto es lo que hace de hecho el sort, que es que primero hace un ranking y luego presenta el vector según ese ranking. Bueno, vamos a pasar ahora al sorting. Volvemos al sorting, pero esta vez de data frame por una de sus columnas. Esto es lo que estáis acostumbrados a hacer a lo mejor en Excel, que queréis ordenar por orden alfabético, de mayor a menor, etcétera. Y es una hoja con muchas columnas, ¿no? Entonces, supongamos, por nuestro ejemplo, supongamos que deseamos ordenar los datos o registros, ¿no? De data 3, es decir, de nuestro fichero car, ¿no? Primero por exposición, y segundo de menor a mayor, en cuanto al valor del vehículo.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a poner una nueva variable que es data3 por el orden de, perdón, vamos a poner un punto, exposición. Y aquí vamos a cargar y ahora hacemos data3 y ahora es cuando lo ordenamos por exposición. Y es que empleamos la instrucción que hemos visto, order. ¿Y qué queremos ordenar? El vector, es decir, la columna de exposición, y eso se llamaba data3 y tengo un acceso muy cómodo a través del dólar exposure. ¿De acuerdo? De manera que así, me vais a perdonar, pero voy a escribir aquí un fix. Bueno, perdón, tengo aquí la variable, tengo exposure. Vamos a coger y toda esta tabla la vamos a ordenar de menor a mayor por esta columna. ¿Listo? De manera que lo ejecutamos y ya lo tenemos. Uy, undefined columns selected. Perdón, porque que se me ha olvidado decir que también hay unas columnas. Tenemos que dejar el subíndice de columna abierto, porque data3 tiene filas y columnas. Ahora sí que lo coge, ya lo tenemos, ha sido muy rápido. Y ahora vamos a ver, simplemente vamos a hacer un head, un resumen de data3. Perdón, lo vamos a escribir aquí mejor. Esto lo vamos a quitar. Y vamos a escribir aquí head. Y vamos a escribir el nombre de la variable, que era un poquito complicado. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Y ya tenemos esto. El que antes estaba el 485, ahora está el primero. Y luego viene el que estaba el 756 en esta lista original. Si os vais al 485, pues encontraréis esta fila. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez que tenemos esta ordenación, pues ahora ordenamos esto último por valor del vehículo. Bueno, pues hacemos lo mismo. Vamos a copiar esta instrucción porque va a ser muy parecida. La pegamos aquí y ahora le añadamos otro apellido que es vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer que en data3 tenemos order, data3 exposure, y aquí vamos a poner una coma y ponemos data3 dólar y se llamaba esta columna vehicle value guión bajo en medio, de manera que es vehicle guión bajo value. Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, si hacemos ahora un head de esto, veremos que ha vuelto a cambiar la ordenación, porque ahora lo pegamos aquí y fijaros que ahora lo que tenemos es la 3200, la 32.347 en primer lugar, que tiene un valor del vehículo, en primer lugar, de 0,24 con una exposición, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es para ordenar los data frames. Esto es una operación que suele ser bastante común. Vamos a terminar haciendo algo de minería de datos. Vamos allá con la minería de datos, que esto es muy importante y justifica la importancia que tiene este lenguaje. Minería de datos. Bien, pues vamos allá. Primero, queremos seleccionar de todos nuestros datos, todos aquellos que son mujeres, imaginemos, ¿no? Entonces vamos a poner data3.female para almacenar el resultado. Y voy a coger data3 y pongo una condición lógica en el subíndice. Y es que data3 dólar
¿Dónde estaba el género? En gender. Se llamaba gender. ¿eh? Pues sea igualmente lógico, o sea, igualdad lógica a F, que era female. Y dejamos abiertas las columnas, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a ver. Head. Y aquí tenemos data 3 female para ver qué es lo que ha cogido. Esto es el data frame solamente de mujeres y que le he pedido que me elija solamente las 6 primeras filas. 1, 2, 3, 4, 5. Estos coinciden que los 5 primeros sean mujeres y luego ya salta el noveno, que también es una mujer. Aquí tenéis el gender, todos mujeres. ¿Listo? Bien. Vamos a ver cuántos hay. Pues vamos a calcular cuántas, pues el length de data 3 female. Lo copiamos, lo ponemos aquí y miramos la longitud de una columna, cualquiera de ellas, porque todas tienen la misma longitud. Hay 38.603 mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer, hay una columna que se llama exposición, ¿no? Donde cada póliza tiene una exposición al riesgo, que puede ser de un año o menor, dependiendo de cuándo ha sido firmado la póliza. Entonces, vamos a hacer un sumario estadístico de todas esas exposiciones al riesgo. Data 3, dólar, exposure. Exposure. Y aquí tenéis cuál es la longitud y no se puede hacer el sumario estadístico porque se nos había olvidado que esto era de clase carácter, de manera que no son números, son caracteres, son cadenas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver cuánto, pues vamos a almacenar en mes.1, vamos a almacenar lo siguiente y es 30, vamos a coger que un mes tiene 30 días por 365, ¿de acuerdo? Este número, 0,08, tal y cual, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos datos tienen una exposición menor que eso. Entonces para eso vamos a calcular length de data 3 dólar, dólar exposure, y vamos aquí a seleccionar solamente los que son data 3 dólar exposure con una exposición menor que mes.1 y salen 6.638, tienen una exposición al riesgo menor que este número y por lo tanto menor que de un mes, ¿no? Se podría hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuántos podríamos repetir este cálculo y hacer, pues, lo copiamos aquí abajo, paste, y ahora vamos a jugar. A ver, ¿cuántas pólizas tienen 2 meses, ¿no? Pues vamos a poner mes 2 y vamos a poner aquí un mes 2 también, y entonces ahora lo ejecutamos y nos salen 12.835. Pero me interesa no solamente esto, es que también me interesa sobre todo las que son de duración superior a un mes e inferior a 2 meses. Entonces vamos a ver cómo escribimos la condición lógica en el subíndice, ¿no? Bueno, primero tendríamos que, digamos, dejar esto. Aquí tenemos que data, estos son las exposiciones que son menores a 2 meses, lo ponemos entre paréntesis. Y aquí en otro paréntesis vamos a poner que sea, vamos a copiar esto, que sea mayor que un mes, no menor, sino mayor que un mes. Mayor que un mes, y aquí le voy a poner un i, que recordad que es este símbolo. Entonces, aquí tenemos que su exposición sea mayor que un mes, pero que la exposición sea menor que 2 meses. Aquí tenemos 6.197, que es parecido a los que teníamos de solamente un mes. Sí, ¿de acuerdo? Bueno,
Vamos a ver ahora lo mismo. Los que tienen una exposición menor de 2 meses y mayor que un mes, lo escribo aquí, pero además pido que sean y, por lo tanto voy a poner un y que sean hombres. Entonces, esto era data 3, dólar, gender, que era el género, ¿eh? Y esto tiene que ser igual a M. A ver cuántos hay. De manera que de esos 6.197 que tienen una exposición entre 1 y 2 meses, pues hay 2.612 hombres. ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo cosas con esta minería de datos. Vamos a declarar una nueva variable que es data3.exposición 2 exp2.m y aquí vamos a cargar, le vamos a asignar pues esta última selección que hemos hecho, porque me interesan los hombres que están con una exposición al riesgo entre 1 y 2 meses para hacer un estudio por la razón que sea. ¿De acuerdo? Bien, entonces los vamos a cargar en la variable data2 exp2m. Pues simplemente tendríamos que mirar head y poner aquí para tener una ideilla de cómo va la cosa, un ligero aroma de estos datos y aquí los tenemos. ¿De acuerdo? Las exposiciones de esos hombres. Bien, y vamos a continuación a construir otro fichero, otra variable que se llama data3, data3, y la vamos a llamar ejemplo, data3.ejemplo1. Entonces aquí vamos a almacenar en data3 ejemplo1, pues vamos a almacenar lo mismo que teníamos aquí, que son los hombres que están entre 1 y 2 meses de exposición al riesgo, que tienen entre 1 y 2 meses de exposición al riesgo, pero quiero aquellos que son particularmente peligrosos para la compañía, ¿no? Y estos son los que y le vamos a pedir, esto lo voy a llevar a la línea para que quepa, le vamos a pedir que el número de siniestros sea mayor o igual que 2. Entonces, data 3, dólar. Fijaros que aquí se me abre, ¿no? Se me abren todos los posibles campos que hay aquí, ¿no? Entonces, vamos a coger numClaims, sea mayor o igual que 2. Y le ponemos también la coma. Bueno, pues número incorrecto de dimensiones. Bueno, porque esto ya no es data3 exposure, sino que es una selección sobre el propio conjunto de datos. Ya está. Bueno, entonces aquí en esta nueva variable, este nombre, tengo almacenados la parte de los datos que se refieren a asegurados o pólizas con una exposición al riesgo mayor que un mes, menor de 2 meses, que son hombres y que tienen un número de siniestros mayor o igual que 2. Bueno, pues podemos mirarlos, ¿no? Head data 3.ejemplo1. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Podemos mirar cuál es la longitud, length. La length de data3.ejemplo1. Ejemplo 1, ¿cuántos datos hay? Entonces me voy a coger una columna cualquiera, la segunda, por ejemplo. Me sale que no hay ninguno. Fijaros que en este caso, por eso me había salido este resultado aquí tan extraño, ¿no? Vamos a poner que sea mayor o igual que 1, a ver si sale alguno de esta forma. Aquí nos han salido 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de manera que aquí también me va a salir 6. Bueno, 70, perdón.
Esto quiere decir que, veamos, tenemos... Ah, bueno, claro, porque esto era, digamos, el encabezamiento, ¿no? Una selección de las 6 primeras filas, ¿no? Pero en total hay 70 hombres que tengan una exposición a riesgo mayor que un mes, menor que 2 meses y que tenga un número de siniestros mayor o igual que 1. Si quisiese saber, a ver, ¿cuáles son los buenos aquí? Pues voy a poner que sea igual a 0. Igual a 0. Pues ya estaría todo dicho. Chacs. Y tendríamos en este caso 2542. ¿De acuerdo? Eh, eh, bueno, podríamos hacer un sumario, por ejemplo, un sumario, summary dentro de esta categoría de pólizas con 0 siniestros y podríamos decir, a ver, data 3, esto se llama ejemplo 1, ¿no? Y queremos hacer un sumario estadístico del número de siniestros. Vamos aquí, number of claims, y pues aparece que son todos ceros, naturalmente, porque los hemos seleccionado para que todos tengan ceros siniestros, ¿no? Entonces esto es un poco rollo, vamos a coger otra categoría, otro dólar, vamos a coger, por ejemplo, pues vamos a coger el claim cost, a ver qué pasa con esta. Bueno, pues son caracteres, tampoco se puede. Vamos a hacer otro intento y si no ya lo dejamos. El valor del vehículo eh, también era un valor de cadena. Entonces vamos a coger aquí el CLM, que no recuerdo qué era. Bueno, era 0, en fin. Aquí hemos visto pues un pequeño ejemplo de cómo se pueden seleccionar datos solamente con con la indexación lógica. Y esto es el gran poderío que tiene este lenguaje y que os puede evitar pues usar menús contextuales, menús de botones y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, le vamos a dar un nombre a nuestro fichero, lo vamos a salvar en nuestro directorio de trabajo, automáticamente se pone aquí, le vamos a poner que esto es la ficha 5 que se llama eh, minería de datos, por ejemplo, minería de datos. La salvamos y ahora nos vamos aquí para tener nuestro entorno de trabajo. Vamos a poner aquí ficha 5, lo salvamos también y ya nos podemos marchar tranquilamente. Está todo salvado y nos vamos. Adiós.